Muy bien, vamos a elaborar este otro ejercicio que lo hemos tomado del libro de Sadiku, el ejercicio número 9.41 de la página 350. Lo pueden buscar, ¿verdad? En ese libro y vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Dice aquí, halle el voltaje en términos del tiempo, V sub t, en el circuito RLC. Es decir, el voltaje en el dominio del tiempo, ¿sí? Del capacitor de un farade. Ya tenemos un circuito que lo conforma un resistor de un ohmio, otro resistor de un ohmio y una bobina de un Henry y un capacitor de un farad. Muy bien. Y esto está energizado por una fuente de 10 coseno t, ¿verdad? Aquí podemos identificar de que el valor de la fuente no contiene un ángulo de fase, el ángulo es cero. Entonces, lo que podemos hacer acá es redibujar el circuito, ya que lo vamos a dibujar en el diagrama de las frecuencias. Entonces, tenemos acá, esta es vamos a llamarle ZR1, a esta la vamos a llamar, como es la impedancia en la resistencia 2, la vamos a llamar ZR2, aquí la Z sub B y esta la Z sub C, acá, del capacitor. Entonces tenemos aquí perdón, la fuente que tiene un valor de 10, el ángulo, ¿verdad? El ángulo es ángulo cero, ¿verdad? Si aquí tuviera t coseno de t menos un valor, ¿verdad? Entonces ese sería el valor del ángulo. Entonces acá tenemos que identificar el voltaje, que en este caso lo vamos a señalizar con la letra B mayúscula. Entonces tenemos que calcular el valor de las impedancias. ZR1, ¿verdad? ZR1 va a ser igual a un ohmio, ZR2 también igual a un ohmio, Z, ZB es igual a JWL, ¿sí? Y esto va a ser igual a J, bueno, el ejercicio la verdad no nos dice eh, cuál es el valor de la frecuencia angular, pero aquí podemos identificar que la W va acompañando al valor del tiempo en este caso, pero como no dice otro valor, entonces se asume que es igual a 1. WT, es decir, 1 por T es igual entonces la frecuencia angular es igual a 1, ya, multiplicado por L, que es igual a 1 también, ya, entonces aquí vamos a tener un valor de J nada más, ¿sí? Ahora la impedancia en el capacitor será igual a 1 J WC, ¿verdad? Y este es igual a 1 J 1 por 1. Entonces aquí va a ser 1 entre J por 1. Si pasamos el J hacia arriba, entonces nos va a quedar menos J. Ya. Entonces, ahí en este caso, eh, ya podríamos, pero si se fijan acá de una vez, aquí tenemos dos impedancias que están en serie. La impedancia de la resistencia 2 y la impedancia de la bobina, podemos hacer una sola. Sumemos estas dos impedancias, ¿cómo nos quedaría? Llamémosle, eh, por ejemplo, Z, pongámosle así, equivalente 1 va a ser igual a Z, ¿sí? ¿Qué va a ser igual esto? 1, la, la impedancia, perdón, la impedancia de la resistencia 2 es igual a 1, más la impedancia de la bobina, que es igual a J. Sería 1 más J. Por lo tanto, entonces podemos redibujar el circuito eh, de tal manera que nos va a quedar, vamos a utilizar
otra página. Bueno, nos va a quedar este circuito. Ya aquí tenemos la Z equivalente que fue sumar la, la- la- la impedancia de la resistencia 2 más la impedancia de la bobina. Nos quedó ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, lo que queremos encontrar nosotros, no olvidemos el objetivo, es encontrar el voltaje en la impedancia del capacitor. Entonces, aquí teniendo una fuente de voltaje, pues no se nos ocurre otra cosa que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Vamos a ver, podemos asignar una corriente acá. Podemos asignar una corriente aquí. La vamos a llamar I sub 1 y otra corriente acá, que la vamos a llamar I sub 2. Note de que en corriente alterna la letra I, ¿verdad? Ya no la dibujamos minúscula, sino que la dibujamos mayúscula, al igual que el voltaje. Es una, es una costumbre que se hace para diferenciar ya lo que es un fasor. Entonces, ahí ya podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a hacer otro colorcito para ponerle un poco de... Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar LBK en la malla 1, LBK en la malla 2, tal y cual nosotros hemos aprendido en corriente directa. ¿De acuerdo? Entonces, LBK malla 1. Muy bien. Acá. Entonces, ¿cómo va a ser acá? Vamos a sumar las impedancias que están en la malla 1 y le vamos a restar la que está compartida. Igual que la resistencia. Sería, voy a abrir paréntesis, Z R1 más Z equivalente 1, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por I1 menos la compartida Z equivalente 1 por la corriente de la malla vecina I2. Igual, ¿igual a qué? Igual a 10 ángulo 0, ¿sí? Lo que pasa es que aquí entra por el terminal negativo. Entonces lo tendría que poner al lado después de esta expresión. Pero ya de un solo le he pasado al otro lado y ya se hace positivo, ¿verdad? Entonces me queda así. Ahora habría que sustituimos acá. ZR1 es igual a 1 más Z equivalente 1, ¿verdad? Es igual, si ustedes se recuerdan, en la página anterior, es igual a 1 más J. Entonces, sustituimos ahí 1 más J. Cerramos paréntesis, multiplicado por I1 menos Z equivalente 1, ¿verdad? Lo voy a escribir así. Z equivalente es 1, 1 más J por I2 igual 10 ángulo 0. Perfecto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya las expresiones. Ya tenemos las expresiones. Eh, Ahora voy a hacer esta sería la ecuación 1, ¿verdad? Ah, pero aquí falta todavía. Aquí aquí 1 más 1 es igual a 2. 2 más J por I1, ¿verdad? Y digamos de que yo quiero este signo de acá, no lo quiero negativo, lo quiero positivo. Si lo quiero positivo, bueno, lo puedo poner más acá. Entonces voy a meter este signo para acá. Sería menos 1 menos J y 2 igual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que he hecho es, bueno, este signo negativo no lo quiero yo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo voy a meter acá, menos por más, menos 1 menos por más, menos j, y queda el positivo. Entonces, esta es la ecuación 1, ¿verdad? Ahora hacemos LBK malla 2, ¿sí?
LBK más 2. Entonces, sería, si lo queremos hacer en orden, esta es la compartida, sería menos Z equivalente 1 por I1, ¿verdad? Más sería la suma de estas dos impedancias. Paréntesis, Z equivalente 1 más la Z sub C, que es la del capacitor, por I2. ¿Ya? Y como no hay ninguna fuente acá, entonces es igual a 0. Ahí está. Sustituimos los valores. Sería menos 1 más J por I1 más 1 más J. La Z equivalente del capacitor es menos J. Menos J. ¿Sí? Todo eso multiplicado por I2 igual a 0. Entonces, acá, ¿verdad? Lo que puedo hacer aquí es meter este signo. Me quedaría menos paréntesis, 1 menos J por I1 más. Si se fijan acá tenemos J positivo y J negativo. Aquí se anulan. Se anulan. J menos J, ¿verdad? 0. Entonces me queda 1 multiplicando 2. Entonces quedaría solamente I2. Esto es igual a 0. Entonces, ahora ya teniendo estos dos valores de acá, esta sería mi ecuación 2, ¿verdad? Esta sería mi ecuación 2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La lógica me indica de que para encontrar el voltaje, vamos a ver, para encontrar el voltaje en el capacitor, tengo que utilizar la ley de Ohm. Ya, entonces, la ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual, en este caso sería corriente por impedancia, ¿verdad? ¿Cuál es la corriente que está atravesando esa impedancia? I2, ¿verdad? I2 multiplicado perdón, por la impedancia Z sub C. Entonces, obviamente, tengo que simultanear esta ecuación, ¿verdad? Y esta otra para poder encontrar el valor de la corriente. Tengo que simultanearlas. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, hay dos caminos. Uno a pie, es decir, despejando una de ellas y sustituyendo a la otra, ir haciendo las operaciones con números complejos y al final despejar la corriente que deseamos, en este caso la corriente I2 en forma polar. Y la otra es utilizando la calculadora. En este caso, tendríamos que saber utilizar la calculadora para poder simultanear estos dos valores. Lo vamos a hacer por el método de Kramer. ¿De acuerdo? Tal vez posiblemente en matemáticas hayan visto el método de Kramer. Si no, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio acá de qué se trata. Bueno, repasando el método de Kramer o la regla de Kramer, ¿verdad? Es un método que posiblemente lo más seguro lo hayamos visto en bachillerato o posiblemente también en alguna de las materias anteriores como matemática, aritmética, etcétera. Y bueno, el método de Kramer proporciona la solución de sistemas de ecuaciones lineales compatibles, ¿verdad? Con una única solución, ¿verdad? Mediante el cálculo de determinantes, ¿verdad? Con este método nosotros podemos resolver sistemas de ecuaciones, digámoslo así,
sobre todo de una forma más rápida. Y pues, por ejemplo, aquí tenemos eh, la, de- la determinación de un sistema de 2 por 2, ¿verdad? Donde tenemos una ecuación, donde tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vemos las incógnitas que están en negro, x, y, ¿verdad? Y en rojo nosotros podemos ver los coeficientes de cada uno de esas incógnitas que están en las ecuaciones. A, B, C, D, E y F. Entonces lo que nosotros buscamos es, con el método de Kramer, y por medio de determinantes, ¿verdad? Lograr encontrar los determinantes. Por ejemplo, aquí tenemos el determinante o la matriz del determinante, que no es más que la matriz de los coeficientes de las ecuaciones. Y la incógnita y, x y y, la podemos encontrar con sus determinantes entre el determinante madre. Este determinante m siempre tiene que ser distinto de cero. Si da diferente de cero, entonces estamos bien, es decir, que hay una solución única. De esta forma, vean, por ejemplo, aquí el determinante m de los coeficientes a por e menos b por d. ¿Ya? Y x se calcula de esta forma, es decir, el determinante x, el numerador, se sustituye los coeficientes, ¿verdad? De los coeficientes reales de ambas ecuaciones en la fila de x, ¿verdad? En la columna, mejor dicho, de x de esta matriz acá, y se hace la respectiva operación. Y para la incógnita y se sustituye estos coeficientes, ¿verdad? En la columna de y esa sería esta de acá. Entonces, de esta forma, ustedes pueden buscar una información un poco más detallada de este método. El objetivo de nosotros es aplicarlo por medio de la calculadora. Entonces, veamos si nosotros trasladamos trasladamos este método, ¿verdad? A nuestras ecuaciones. Tenemos aquí las dos ecuaciones, ecuación uno y la ecuación 2 las he determinado. Entonces, aquí, ¿quiénes serían las incógnitas? Sería I1 y 2 en la ecuación uno, y en la ecuación 2 y 1 y 2 también. Los coeficientes, ¿cuáles serían? Este sería el coeficiente, este sería un coeficiente, sería el coeficiente A, por ejemplo. Podemos escribir aquí A, acá, este podría ser A. El coeficiente que acompaña a I2 podría ser B. Y este es C. De esta forma, acá podemos definir otro coeficiente. Aquí sería el coeficiente de la ecuación 2 que acompaña a I1. Podría ser A, B, C, D. El coeficiente que acompaña a I2 es 1, ¿verdad? Pero lo vamos a poner A, B, C, D, E. Y F es igual a 0. Entonces, haciendo esto, entonces nosotros ya podemos meter todo esto en la calculadora. Aquí está la calculadora. ¿Cómo vamos a meter todos estos valores a la calculadora por medio de determinantes? Bueno, primero vamos a empezar. La calculadora tiene la facilidad de que, si ustedes observan, en esta fila de acá, en este de acá, podemos nosotros, está en color rojo, algunos, algunos valores, por ejemplo, o algunos nombres que podemos asignar: A, B, C, D, E. ¿Cómo activamos eso? Con la, con la tecla Shift y con la letra alfa podemos convocar y asignar y convocar esas incógnitas. Entonces, por ejemplo, el A, ¿verdad? El A, eh, A es igual a 2 más J. Entonces vengo yo y digo 2 más, en este caso es I, ¿verdad? I, ¿verdad? Este, este valor, para asignarle, vamos a asignarle ese valor a A. ¿Cómo lo hacemos? La tecla Shift, CRL, que en realidad la que estamos utilizando es la opción STO, ¿verdad? Y luego presionamos la tecla donde está la letra A.
¿ya? Ahí la calculadora nos está indicando que le hemos asignado a el valor de 2 más i. ¿De acuerdo? Ahora la letra B, ¿sí? Entonces sería menos 1 menos i, ¿verdad? Vamos a asignarle ese número complejo a la letra B. Shift RCL y buscamos la letra B. ¿De acuerdo? Ya B ya tiene ese valor. En otras palabras, lo que estamos haciendo es utilizando la memoria de la calculadora. Y luego C, podemos digitar 10, 10, ángulo. ¿El ángulo dónde está? Está en esta tecla, la tecla menos, ángulo de 0. ¿Ya? Vamos a asignarle de una sola vez una variable o una memoria, Shift, RCL, C, ¿verdad? Entonces, C vale 10. Ahora la D sería menos 1, menos 1, menos J, bueno, en este caso I. Vamos a asignarle la letra D, Shift, RCL, D. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora la letra E, que es igual, el coeficiente de E es igual a 1, porque 1 es el que acompaña a la I2. Entonces, aquí una sola vez, 1, Shift, RCL, dijimos E, ¿verdad? Ahí está. Y por último, 0, ¿verdad? Shift, RCL, a F. Entonces 0, F vale 0. ¿De acuerdo? Ok, entonces si yo quiero convocar cada una de esas variables, yo puedo teclear, por ejemplo, RCL y luego cualquiera de esas A, por ejemplo, ya lo convoco y ya me lo pone en pantalla. RCL, quiero saber cuánto es el valor de D. Ahí está, D. Y así sucesivamente. Ya después les voy a enseñar cómo borrar la memoria. Ahora bien, ahora lo que yo tengo que encontrar es el determinante, ¿verdad? Lo que yo voy a encontrar es el determinante de los coeficientes de las variables. En este caso sería A por E menos B por D, ¿verdad? A por E menos B. Entonces hagamos eso. Acá. Sería, bueno, pero vamos ¿sí? Acá. Entonces, sería, el determinante va a ser, ¿cómo convoco yo? Para ocupar los valores de la memoria, voy a utilizar la tecla alfa. Está en rojo. Presiono alfa y busco la que necesito. En este caso, A, ¿verdad? Menos, no, A por, dijimos que era A por E menos B por D. Ok. A por E menos B por D. Ahí está. De una sola vez voy a asignar ese valor. Voy a asignar ese valor, Shift, RCL, me quedan estas tres letras para asignarles un valor. Lo voy a poner en la letra M, acá, M roja. Ajá. Y ya la letra M ya tiene asignado el valor del determinante de los coeficientes de las ecuaciones. Ahora lo que yo quiero hacer es encontrar los valores de X y Y que en mi ejercicio, ¿verdad? En mi ejercicio, los valores de X y Y serían acá, ¿verdad? I1, que sería X en este caso, e I2, que sería Y, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces, aplicando la método de Kramer para calcular X y Y, bueno, para calcular X, tengo que hacer esta operación. Entonces, sería C, bueno, voy a utilizar esta función de acá. Sería C
por E menos P por F. P por F. Hasta aquí. Luego, abajo, entre el determinante de los coeficientes. Sería M. Alfa M. Por eso sirve bastante guardarlos o utilizar los valores de memoria. Le doy la tecla acá y le doy igual. Pero, no, antes de darle igual, de una sola vez voy a asignar ese valor a otra memoria. Shift RCL X. Ya me dio el valor de X. Este valor de X, ¿verdad? Vendría siendo I sub 1. ¿Ya? I sub 1 acá. Entonces voy a anotar acá. Quiero ver. Sí, aquí tengo, ¿verdad? Ya tengo mi primer valor. 4 más 2i. Entonces, acá tengo i1. I1 es igual a 4 más J2. Acuérdense que al escribirlo en electricidad es J. Ya. Pero si yo lo quiero, o sea, si ustedes se fijan, la calculadora me lo está dando en rectangulares. Si yo lo quiero en polares, ¿cómo hago? Bueno, entonces pongan atención. Lo que hago es que ahí dejo ese valor acá, le doy Shift, me doy al número 2 que es para números complejos, le doy clic ahí, tecleo ahí, y me aparecen las cuatro opciones, ¿verdad? Y le doy el número 3 que es el que me va a dar el valor del número complejo en polares, el número 3. Y ya me deja el último resultado, que es 4 más J2, y me lo va a dar en polares. Ahí está, ahí lo tengo. Presiono SD para que me dé el valor, y es 47, no, 4.47, ¿verdad? Ángulo sería acá 4.47, ángulo de 26.56. 26.56. ¿Qué son estos? Amperios. ¿Verdad? Entonces, este es I1 que utilizando el método de Kramer, utilizando el método de Kramer, es como que he calculado la X. Ahora voy a calcular Y con el método de Kramer y ese Y sería I sub 2, ¿verdad? Esa de acá, I sub 2. Entonces, voy a aplicar el método de Kramer para encontrar Y. Al final, esta es la que me interesa, Y, porque es I2, ¿no? Voy a utilizarla para encontrar el voltaje. Entonces, la tecla acá, ¿ya? Entonces sería A por F menos C por D. A por F menos C por D. ¿Sí? Voy para abajo entre el determinante M. Acá. Y antes de darle igual, lo voy a asignar al valor. Este valor lo voy a asignar a Y. Shift, perdón, ajá, quiero ver. Sí, Shift RCL Y. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo el valor de Y, ¿verdad? Que es 2. Bueno, este valor de Y, como lo habíamos dicho, es el valor de I2. Entonces, I2, I2 me da, en rectangulares, me da 2 más J6. 2 más J6, ¿de acuerdo? Pero como yo lo quiero en polares, gana mía, bueno, no, en realidad sí es necesario. Shift, número 2, 3, ¿verdad? En números polares. Ya me tiene ahí la respuesta anterior, lo va a pasar a polar, le doy igual. Entonces me da 6.32, ángulo de 71.56. Sería 6.32, ángulo de 71.56 grados. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ¿esto qué son? Estos son amperios.
Entonces, de esa forma hemos utilizado el método de Kramer, apoyándonos de la herramienta de la calculadora para poder determinar los valores que hemos encontrado de este sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, sigamos con el ejercicio, de tal forma que aplicando ya la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual, como lo habíamos dicho, acá, el voltaje que ando buscando, aquí, esa es la respuesta que yo quiero buscar. Sería el voltaje, ese voltaje va a ser igual, el capacitor, ¿verdad? Va a ser igual a la corriente I2 por la impedancia, impedancia en el capacitor. Entonces, transcribiendo, I2 es igual a, perdón, estoy, I2 por la impedancia de... Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Como es una multiplicación, entonces conviene que sea en polares. Entonces sería 6.32, ¿verdad? Ángulo de 71.56, ¿sí? Lo voy a encerrar en paréntesis. Multiplicado por la impedancia del capacitor. ¿Cuánto me dio esa impedancia? Por aquí la tengo. Menos J, ¿ok? Menos J. Y menos J, ¿cuánto es menos J en polares? Ya, ¿cuánto es menos J en polares? Esto es interesante porque aquí podemos, podemos hacer quizás aparte de la ecuación, pero menos J quiere decir de que es un número complejo que está puramente en el eje de los imaginarios, ¿verdad? Entonces quiere decir de que el valor, digámoslo así, la magnitud de ese número es uno, menos uno, perdón. Y el ángulo, como está meramente en el eje de los imaginarios, estaría sobre el eje J. Entonces sería a 90. Ya, lo voy a escribir aquí. Menos J es igual a menos uno, ángulo de 90. ¿Sí? Si fuera J, ¿verdad? Sería uno, ángulo de 90. ¿Sí? ¿Qué tal si tenemos, por ejemplo, 5J? Oh, perdón, me equivoqué ahí. Sería J5. ¿Qué tal si tenemos J5? Solo J5, si lo queremos pasar a polares, sería 5 ángulo de 90. El J ya te da el ángulo de ese número complejo polares, que es J, es 90, perdón. Entonces, trasladando esto acá, entonces el voltaje, haciendo las multiplicaciones acá, entonces me va a dar un valor, si quieren lo hacemos en la calculadora, lo hacemos en la calculadora, aquí ya tenemos el valor de la corriente I2, ¿verdad? Que es 6.32, ángulo 71.56, lo multiplicamos por menos 1, ángulo 90, sería por, ¿verdad? Menos, voy a abrir paréntesis, 1, shift, para buscar el ángulo, aquí está el ángulo, dale tecla menos, ángulo de 90. Igual, ya da el número en rectangulares. Entonces, pero lo queremos en polares. Shift 2, número 3, igual. Ahí está. Estamos. Entonces, si se fijan, solamente cambió el signo del ángulo. Bueno, cambió el signo del ángulo también, ¿verdad? Entonces sería 6.32, ángulo de menos 18, se me olvidó cuánto es, 18.43. 43. ¿Sí? ¿Qué son estos? Voltios. Entonces hemos encontrado la respuesta a nuestro problema.
Bueno, ahí estamos. Entonces, aquí si ustedes quieren hacer esta operación, ¿verdad? Sería así a pie, ¿verdad? Sin utilizar la calculadora científica en forma compleja. Pueden multiplicar 6,32 por -1, les va a dar menos 6,32. Y los ángulos, cuando se están multiplicando estos dos números complejos, los ángulos se suman. 71,56 más 90 le da 161,56. ¿Ya? Pero la E sería lo mismo. Vamos a escribirlo acá. Uy, vamos a ver. ¿Qué sería lo mismo que decir menos 6,32 ángulo, ¿verdad? De 161,56 voltios. Es lo mismo. Estos dos valores son lo mismo. Ya. Ok, pero ¿cómo es que yo... Ajá, pero ¿de dónde sale el 18,43? Bueno, en este caso, yo lo que puedo hacer acá es quitarle el signo, es decir, pasarnos al otro cuadrante, ¿verdad? Porque siempre, digamos, gráficamente, este signo negativo, si nos pasamos al otro cuadrante, entonces sería pasarnos 180 grados. Entonces, a estos 161,56 le restamos los 180 grados, ¿verdad? Nos da 18,43, ¿verdad? Menos 18,43. Hagan la prueba y ya como hemos pasado al otro cuadrante, este signo menos ya es signo más. ¿De acuerdo? Hagan ustedes ahí la prueba. Entonces, ahora bien, lo único que nos falta para resolver el problema es, como aquí nos piden, encuentre B sub T, ¿verdad? En el circuito RCL. Es decir, nosotros hemos encontrado el voltaje en el dominio de la frecuencia, pero nos lo está pidiendo en el dominio del tiempo. ¿Cómo es eso? Entonces aquí podemos escribir que B sub T, o mejor dicho, entonces B minúscula, ¿verdad? B sub T va a ser igual, ¿sí? ¿A cuánto? Agarrando este de arriba, sería 6,32, ¿verdad? Coseno, ¿coseno de quién? De T, ¿verdad? Menos el ángulo de desfase de ese voltaje con respecto a la corriente, menos 18,43 grados voltios. Y esta sí es la respuesta a nuestro problema. Miren qué bonito. Entonces, en conclusión, nosotros hemos tenido este circuito y hemos utilizado la ley de voltaje de Kirchhoff para lograr determinar un sistema de ecuaciones. Utilizando el método Kramer, podemos conocer cada una de las corrientes de malla que hay en ese circuito y por ende, utilizando la ley de Ohm, hemos encontrado el voltaje en dominio de las frecuencias y al traducirlo al dominio del tiempo, tenemos ya nuestra respuesta. Muy bien, espero que hayan tenido un bonito hayan comprendido un poco acerca de esto y espero que pues alguno tenga alguna duda, pues estamos ahí para servir. Chao.